Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer llamada Isabel era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración, mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo, sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas, porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. Ella pensaba: Esto es lo que el Señor ha hecho por mí, cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Palabra del Señor. En este santo evangelio se va preparando la venida de Jesús con la llegada de Juan Bautista, ya que él es el precursor inmediato de la aparición pública del Cordero de Dios. Y también es el precursor en venir a este mundo con la gracia del Espíritu Santo por medio de María, ya que como el ángel Gabriel le anuncia al papá de Juan Bautista, el sacerdote Zacarías, él será santificado desde el vientre de su madre, lo cual se realizó cuando la Santísima Virgen visitó a su prima Isabel, y a través de esa mediación el niño Jesús santificó el corazón del niño Juan Bautista, que entonces tenía 6 meses de embarazo, y quedó lleno de gozo desde ese momento, con su corazón purificado y con el pecado original perdonado. Entonces fue un gran profeta, un hombre de Dios con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que guió al profeta Elías para ir preparando el terreno al anuncio evangélico de Jesús. Es una alegría tan grande poder contemplar la llegada de Juan Bautista al mundo de esta manera milagrosa, dado que Zacarías e Isabel eran de edad avanzada y nunca habían tenido hijos, y cómo el Señor es tan fiel que cumple las promesas que muchas veces están manifestadas en el corazón de sus hijos más predilectos. Por eso, cuando Zacarías entra en el santuario y rinde tributo de devoción a Dios con el incienso,
siendo el sumo sacerdote en ese momento, el ángel Gabriel le dice que su súplica ha sido escuchada, ya que él siempre pedía, y probablemente era esa su petición en ese momento, tener un hijo para la gloria de Dios. Y qué bonito cómo llegó el momento en que se cumplió ese gran deseo. Tu súplica ha sido escuchada. Previamente el ángel Gabriel le había dicho, no temas. Parece ser esa la forma como se presenta el ángel Gabriel en estos momentos en que se está dando la llegada del precursor y del Mesías. Así le dice a la Virgen Santísima también, no temas, y a San José, no temas recibir a María como tu esposa, porque el llamado del ángel Gabriel es a confiar en Dios. Cuando uno pierde el temor, es porque se sabe en los brazos de Dios, tiene conciencia y certeza absoluta de la misericordia y de la compañía constante de Dios, que obviamente es consciente de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza, pero justamente por eso nos quiere cuidar y nos quiere proteger y nos quiere sanar, nos quiere liberar cada vez que confiamos en Él y nos quiere cumplir esos deseos santos más profundos que están en nuestro corazón, porque justamente fue el mismo Dios quien los sembró en nuestra alma. Por eso le dice, no temas. A pesar de eso, el sacerdote Zacarías mantiene ese temor, ese miedo y esa duda y ese escepticismo, esa incapacidad de confiar en Dios. Y ante el anuncio del ángel le dice, ¿cómo podrá suceder esto? ¿Cómo voy a estar seguro? Más bien dicho, dice, ¿no? ¿Cómo voy a estar seguro de que esto sucederá, ya que ambos somos de edad avanzada y estériles? Entonces, esa pregunta, ¿cómo puedo estar yo seguro?, es algo que desagrada mucho a Dios, porque cuando Él nos da una llamada y nos encomienda una tarea, no podemos pretender nosotros, que somos simples instrumentos, tener todo el control en nuestras manos, teniendo todo seguro y todo comprendido bajo nuestra razón. No es esa la manera como Dios nos quiere llamar, sino que simplemente seamos niños y nos dejemos conducir, tal como lo hizo la Santísima Virgen ante el anuncio del ángel, que no dijo, no replicó, ¿cómo puedo estar segura?, sino que dijo, ¿cómo sucederá esto?, ya que yo no conozco varón. Ella entonces cree en el anuncio del ángel Gabriel, pero le pregunta y le ayuda al ángel a seguir con su anuncio, con esa pregunta fundamental, ya que ella tiene el voto de virginidad y quiere saber entonces cómo puede agradar a Dios manteniéndose virgen y siendo madre al mismo tiempo, y de esa manera también probando si se trata de un anuncio que procede realmente de Dios, porque ella sabía a ciencia cierta que Dios le había pedido el voto de virginidad y ella quería ser virgen siempre. Entonces, ser madre significaba hacer esta pregunta, más que nada para colaborar con el anuncio del ángel y con la obra de Dios. Pero ella nunca dejó de confiar, se entregó desde el primer momento a la voluntad de Dios, pues era la fiel esclava del Señor. En cambio, el sacerdote Zacarías, que representa la forma de religiosidad propia del Antiguo Testamento, de los judíos antiguos, que querían tener todo el control en la mano, cumpliendo la ley del Señor. En el caso de Zacarías e Isabel, ellos la cumplían perfectamente, dice el Evangelio, eran justos ante Dios y cumplían todos los preceptos, pero no eran capaces, por lo menos Zacarías, de confiar totalmente en el Señor, porque todavía querían tener el control en la mano. Lo que ocurre en el Nuevo Testamento es distinto. El Señor viene por pura gracia, por puro amor. Nada podemos hacer para merecer tal regalo, tal premio. Lo único que nos pide el Señor es confianza, abandono y dejar que el Señor realice la obra tal como Él quiera en nosotros, sin pretender entender, asegurarnos de todo y simplemente confiar, entregándonos cada día a su obra, sabiendo que Él nos conduce día tras día para completar la misión que Él nos ha dado en la tierra.
Ese fue el ejemplo que nos dejó la Santísima Virgen y también su casto esposo, San José, y fue, por supuesto, la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando nos pidió, más bien nos mandó, que fuéramos como niños y que nos preocupáramos cada día de nuestro propio afán, sin llenarnos de ansiedad por el futuro o cómo se irían a realizar los eventos del futuro, ya que todo está en las manos de Dios y nosotros estamos llamados simplemente a confiar. En ese espíritu de entrega, de abandono en Dios, de pobreza de espíritu, nos vamos preparando para la Santa Navidad.